tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo video, donde en este espacio hemos hablado de muchas cuestiones políticas, sociales, culturales, incluso religiosas, pero creo que un tema fundamental en la sociedad es hablar, analizar el tema de la discriminación, que es un fenómeno que desgraciadamente se da y que es por muchas razones, y es un honor para este canal y para un servidor poder conversar el día de hoy con Jacqueline Loaz Tapia, quien es la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, COPRED, y pues es una persona que ha estado trabajando en los derechos humanos desde muchos años. Mucho gusto, gracias por estar aquí en También Opinamos. No, pues muchísimas gracias a ti y a todos ustedes pues por estar en este canal y la oportunidad de poder hablar con tu auditorio, que es mucho y que además es conocedor de estos temas en materia de derechos humanos. Pues como decimos, muchísimas gracias por recibirnos aquí en las oficinas de COPRED. Yo creo que a lo mejor la pregunta sonará redundante, pero pues, ¿de qué se encarga el Consejo? ¿De qué se encarga COPRED? Claro, bueno, pues el Consejo nace a raíz de una ley, que es la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, y esta ley mandata que exista un consejo. Este consejo tiene, digamos, 3 tareas fundamentales. La primera, que es la más importante, es atender a las víctimas de conductas discriminatorias, ya sea por acoso escolar, lo que se conoce el bullying, por discriminación, por preferencia, orientación, por color de piel, por religión, por raza, en fin, por todos estos motivos que causan estas conductas de violación a algún derecho. Otra parte que hacemos es que revisamos la política pública y legislativa. En este caso, que ni por acción, ni por omisión, ni con dolo sin él, no se cree política pública que limite el acceso a raíz de alguno de estos motivos señalados. Y lo tercero que hacemos es que capacitamos a la sociedad civil en general, a la ciudadanía y a las personas que trabajan en el gobierno de la Ciudad de México para que no tengan conductas discriminatorias y cada vez ir avanzando en construir espacios libres de discriminación. Sin duda la discriminación en la Ciudad de México y en el país es algo pues lamentable que se dé. En particular aquí en la Ciudad de México, ¿cómo está presente? ¿Qué cifras podría que tenga en torno a esto? ¿Cómo es la presencia de la discriminación? Bueno, vale la pena decir que según una encuesta de discriminación que hicimos en el Consejo, el grupo más discriminado, sin duda, son las personas indígenas. Por su color de piel, por la manera en que hablan, por la vestimenta, por la cosmovisión que tienen, por la situación económica. Este grupo es el más discriminado. Ese es un dato que hay que tener muy claro. Y por otro lado, ¿cuáles son las principales denuncias que se presentan en el Consejo? Y la principal denuncia es mujeres que cuando avisan a su fuente empleadora que están embarazadas, las corren. Y bueno, las situaciones en este sentido se van agravando, es decir, en el tema de personas indígenas, bueno, el ser mujer indígena, pues te pone en mayor situación de vulnerabilidad, es decir, en tema de género, siempre es más discriminada una mujer que un varón. Las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBTI, las personas privadas de su libertad, en fin, las personas adultas mayores, todos estos grupos son y viven desafortunadamente discriminación. Es interesante lo que nos comenta al respecto. Hace unos días, o todavía podemos decirlo, usted estuvo muy presente en los medios de comunicación por una polémica, una película que causó mucha controversia, Pink, que se ha hablado del tema ampliamente, pero que sí tiene que ver con el tema de la homofobia, que usted ha dicho que
que da el estereotipo de la homofobia, ¿no? Que lo transmite. Y en el 2015, en noviembre, pues se declaró a la Ciudad de México como ciudad amigable a la comunidad lésbico, gay, transexuales, todo lo que lo compone. ¿Cómo se da esta transición? Bueno, ¿cómo se da, no transición, cómo se da este avance en la Ciudad de México para garantizar las libertades de esas personas? Pues precisamente porque la Ciudad de México es una ciudad amigable con la población de lesbianas, de gays, de bisexuales, transvestis, transexuales, transgénero, intersexuales, precisamente porque es una ciudad amigable. Este consejo salió a decir con mucha claridad y mucha fortaleza que más allá del derecho a la libertad de expresión, la película era una película profundamente homofóbica. Y que ciertamente quien la iba a ver tenía el derecho de creerle o no creerle. Este gobierno de esta ciudad tenía la obligación de contextualizar de qué se trataba la película. ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa es pues poder opinar sobre un tema determinado, y otra que nos parece que era el centro de esta película, que buscaba, o busca todavía, catequizar a quien la mira, y catequizarla haciendo referencia que a una ley que se había hecho en la Ciudad de México estaba mal hecha, lo cual violentaba además el Estado laico. Y no solamente eso, sino que la película también sumaba, además de los estereotipos y de los estigmas, información falsa. La película decía o dice que la homosexualidad es una enfermedad y que por lo tanto se puede curar, o bien que es una enfermedad del alma y que a través de la religión y del ejercicio espiritual se cura. Entonces estos elementos, toda esta suma de cosas, pues nos obligaron a tener una postura muy clara en ese sentido. Oiga, pues sin duda esta parte hay que rescatarla, pero más en el sentido general, bueno, se hace estereotipos de la homofobia en este ejemplo, pero en el caso de la discriminación en otros sectores de la sociedad, bueno, pues discriminan o hacen la generación de estereotipos. Si no hay alguna sanción en esta ley, ¿no hay algo que se pueda hacer? Claro que sí, claro que sí. Cuando hablamos de que nosotros atendemos víctimas en el Consejo, precisamente lo que hacemos es la reparación del daño. Alguien viene, pone una denuncia. Esa denuncia se puede convertir en queja o en reclamación, dependiendo quién es el sujeto que ha cometido la conducta, si es un ente de gobierno o si es la ciudadanía. Iniciamos un proceso de conciliación. ¿Qué significa el proceso de conciliación? Que llamamos a las partes para que la parte agraviada exponga el problema, solicite la reparación del daño, y la parte que está señalada como quien tiene esa conducta actúe en consecuencia. ¿Qué es actuar en consecuencia? O sea, pues una disculpa pública, reparar el daño, ya sea regresarle al trabajo o permitirle que entre a la escuela. En fin, cada peticionario o peticionaria pone en la mesa qué quiere que se le restaure. Si no se llega a una conciliación, la discriminación es un delito, lo dice el Código Penal, el artículo 206. Afortunadamente no hemos tenido que llegar ahí. Podemos resolver los trámites y los hemos resuelto en su mayoría a través de procesos conciliatorios. Y en ese caso, bueno, es un delito, pero si no hubiera esa conciliación, ¿qué pasa? ¿Se va a la cárcel? Pues sí, es hasta 3 años de cárcel, pero sale bajo fianza, porque la mitad es 1 y medio, y la ley dice que cuando privado de la libertad sea 1 año y medio, se tiene derecho a fianza, pero es solamente a fianza, digamos, el proceso se sigue dando, y la sentencia puede ser también conductual, es decir, hacer trabajo comunitario. Hay un sector que igual es discriminado por desgracia, y que son las personas de la tercera edad, ¿no? En cuestión de
de empleo, en cuestión, inclusive en la familia, ¿no? Si llega a haber esta situación. En ese grupo que se ve vulnerable, afortunadamente no todas las personas de la tercera edad, pero sí hay casos que se han visto. ¿Cómo actúa COPRED o si ha visto casos en este caso de COPRED? Claro, miren, el tema de personas adultas mayores, sí tenemos temas de discriminación, principalmente es el tema laboral. Hemos creado en el imaginario social el gravísimo error de pensar que las personas adultas mayores o que las personas a partir de determinada edad pierden su capacidad o se hacen mañosas o solamente están buscando el trabajo para ver en qué momento se les liquida. En fin, hay una serie de prejuicios con fundamentos totalmente erróneos y falsos, y eso ha puesto a las personas adultas mayores principalmente a que no puedan conseguir trabajo. Entonces, una de las denuncias va por allá. La otra denuncia que recibimos acá en el Consejo es en temas médicos. Es decir, muchas veces no es a ellas a quien se les explica qué es la enfermedad que tienen, cómo es el medicamento que tienen que tomar, sino siempre se hace referencia y se le habla al hijo, a la hija, al acompañante, ¿no? Como si no tuvieran la capacidad de entender. Y la tercera, que también es una situación muy grave que se vive con ellas y con ellos, es el despojo. Muchas de ellas sufren despojo por parte de sus familias, esto de herédame en vida, o déjame vivir en tu casa, y terminan viviendo en un cuartito de la casa, son echados a la calle, en fin, se vive una gran violencia. Afortunadamente me parece, y estoy cierta, que la política pública de la Ciudad de México en el tema de adultos mayores es de las mejores a nivel internacional. Qué bueno que toca ese punto, no en particular ese, pero sí porque va esta pregunta. Es inevitable decir que en la Ciudad de México hay un avance en derechos humanos que no se había visto en otros estados de la República, inclusive mejor hasta en cuestiones internacionales. En este periodo que se ha hecho, bueno, la ley y los programas que ha hecho COPRED y otras dependencias y organizaciones, ¿cómo ha visto? ¿Ha disminuido la discriminación en la Ciudad de México? ¿Ha disminuido los estereotipos? ¿Se ha hecho una cultura para evitar crearlos? Bueno, el Consejo tiene 4 años y medio de existencia. Y como decimos, vamos por partes. La primera parte tiene que ver con la denuncia. La ciudadanía no denunciaba las conductas discriminatorias. No las denunciaba porque se pensaba que era normal, que te hagan menos, que se burlen de ti, que no te tomen en cuenta. Entonces, lo que ha hecho el Consejo es, primero, visibilizar y reconocer a la Ciudad de México que pese a los grandes avances que tenemos en materia de derechos humanos, hay una conducta discriminatoria que se aprende en casa, que se aprende en la calle, que se aprende en la escuela. Entonces, ya que la reconocimos, lo que hemos sido capaz es que se denuncie. Y entonces, ahorita ya quien se identifica con eso tiene esa capacidad de denunciar, y quien tiene esa conducta ya sabe que eso es un delito y que hay un ente de gobierno que cuide y protege el derecho al trato igualitario. Y bueno, creo que en este sentido vamos trabajando. ¿Cómo vamos ahorita? Mira, la encuesta la hicimos en el 2013, el próximo año haremos una encuesta. Yo soy del equipo de las optimistas. Yo sí creo que podemos erradicar la discriminación. Desafortunadamente la humanidad nos hemos empeñado por a través de los hechos, demostrar lo contrario. Pero bueno, de todas maneras yo creo que poco a poco hay ciertos temas que han ido avanzando y que se han dejado de lado en materia de no discriminación. Llegará el momento en donde sean todos. Oiga, Jacqueline Loas, presidenta de COPRED, eso es interesante, ¿no? Eliminar la discriminación. Evidentemente un consejo no lo puede hacer solo, ¿no? Necesitan participar pues muchas personas, nosotros, los que ven en la entrevista. ¿Cómo un consejo como el joven, preparatorio, universitario, cómo podemos hacerle nosotros para ir erradicando la discriminación? Mira, lo que yo siempre he dicho es que empecemos por modificar nuestra manera de hablar. Si cambiamos nuestra manera de hablar, cambiaremos nuestra estructura mental. Y si cambiamos esa estructura, cambiaremos nuestros actos. Reservarnos estos pensamientos discriminatorios, ¿no?
esta cantidad de dichos, frases y chistes que se hacen, dejarlos de verbalizar, no verbalizarnos, no reírnos cuando los hacen. Y entonces nuestro entorno irá mirando en nosotros una conducta diferente y podremos entrar todos en un ejercicio de reflexión. Entonces, si yo no lo digo, no lo pienso. Y si no lo pienso, no lo hago. Y eso nos va modificando como sociedad. Jacqueline Loas, presidenta de COPRED, en el contexto internacional, por desgracia, ha habido atentados en Europa, en Francia y ahora en Pakistán y en Bélgica. ¿Cree que todo esto que está pasando entre las cuestiones políticas, religiosas, que aquí también tiene que ver mucho, no despierta la xenofobia? Bueno, por supuesto que sí, y la despierta en dos sentidos, es decir, por un lado es el tema de nacionalidad, ¿no? El tema de origen, y el otro tema es el tema religioso. Ambas personas tienen que migrar por violencia en sus países, y entonces esa migración los convierte a que otras y otros tengan conductas xenofóbicas con ellas. De hecho, el 12 y 13 de abril en COPRED tendremos un foro que va a hablar precisamente sobre el problema de movilidad humana que tenemos. Yo estuve hace ya un mes más o menos, aquí en la Ciudad de México, se dio el primer foro de mujeres musulmanas de América Latina. Fue un evento maravilloso en el que pudimos estar y conversando con ellas y con ellos, porque pues al final se juntaron tanto hombres como mujeres, nos decían que en la Ciudad de México y en México en general, por su manera de vestir, ya están recibiendo rechazos y se les tacha como terroristas simplemente por la apariencia. Bueno, es un problema, yo te decía, la humanidad nos hemos equivocado muchas veces. Los genocidios, las guerras mundiales se han originado por este tema principalmente de racismo. Por eso este año el Consejo tiene un objetivo muy claro y trabajaremos el tema del racismo en la Ciudad de México. Sin duda es muy lamentable. Jacqueline Loas Tapia, presidenta de COPRED, yo le agradezco enormemente que esté aquí en También Opinamos, que nos haya abierto las puertas para conocer de un tema que está presente desgraciadamente, que es la discriminación, y como bien dice, hay que ser optimistas para que no haya más discriminación. Yo le pediría ya por último, pues bueno, ya nos ha dicho cómo ir trabajando, ¿no? Pero ¿qué nos toca todavía como sociedad seguir avanzando? Al Consejo, a los jóvenes que son los que nos ven, También Opinamos, ¿qué nos toca seguir haciendo? Pues nos toca no ser generadores de esas conductas discriminatorias, nos toca trasladar e ir avanzando de la tolerancia al respeto. No se trata de aguantar al otro o a la otra, se trata de respetarle. Y yo creo que las personas jóvenes han sido ejemplo en ese sentido y por ahí es por donde tocaría el trabajo principalmente, aprender a respetar a la otra edad. Pues sin duda, yo le agradezco enormemente por recibirnos aquí en su oficina para También Opinamos, y sobre todo muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan en este espacio, agradeciendo a Daniela Rata y Jaime Farrugia por su colaboración en este medio. Gracias, buenas tardes, hasta la próxima.